Buenos días chicos con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy viene a ser ángulos formados por rectas paralelas y una secante. Entonces, a ver, veamos lo siguiente. Tenemos posiciones relativas de dos rectas en el plano. Comenzamos con rectas secantes. Dice, ¿qué viene a ser dos rectas secantes? Son aquellas que tienen un solo punto en común, el cual se denomina punto de intersección. Ahí entonces, rectas secantes serán cuando se cruzan en un solo punto. Por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? La recta L1 y la recta L2. ¿Dónde se intersectan? En el punto A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se lee? L1 intersección L2, ¿a qué viene a ser igual? A A. Entonces L1 y L2 son secantes. Tenemos ahora rectas paralelas. Son aquellas que estando contenidas en un mismo plano no tienen punto en común. Por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí dos rectas paralelas. ¿Cómo se reconoce que son paralelas? Cuando no tienen ningún punto en común. Así, nosotros extendamos hacia el infinito, nunca se van a llegar a cruzar. ¿Cierto? Así nosotros extendamos hasta el infinito, nunca se van a llegar a cruzar. Por lo tanto, la intersección entre L1 y L2 es nulo, ¿no? No existe. Entonces, L1 y L2 son paralelas, se dice. ¿Cómo se reconoce cuando son paralelas? L1, dos barritas, L2. Eso me indica que son paralelas. Pasamos ahora a ángulos. A ver, tenemos ángulos correspondientes. Estos ángulos son congruentes, ¿no es cierto? Congruentes, o sea, iguales, ¿no es cierto? Tienen igual medida. ¿Cómo si? Correspondientes será, si acá es beta, acá arriba también va a ser beta, ¿no? O en este caso alfa igual a beta. Estos son correspondientes. Ángulos alternos. Estos ángulos son de igual medida. ¿Qué serán los alternos? La z, ¿no? Se forma la z. En esa z, ¿qué sucede? Que los ángulos son iguales. Entonces, continuamos. Pasamos a lo que viene a ser ángulos conjugados. ¿Qué vienen a ser los ángulos conjugados? Estos ángulos son suplementarios. Allá. Entonces, ¿qué formamos? La CD conjugado. Así así se reconoce, ¿ves? La C de conjugado. Y alternos internos, ¿qué se forma? La Z. Entonces, ¿qué pasa? En la Z los ángulos son iguales. En la C son conjugados. Alfa más beta suma 180. Pasamos a lo que vienen a ser propiedades. Tenemos, por ejemplo, acá la propiedad 1. Si L1 y L2 son paralelas, se tendrá que esos ángulos que se forman, la suma de ellos será igual al valor de X. ¿No es cierto? X será igual a la suma de los dos ángulos internos que se forman con con el vértice que tenemos aquí, ¿no? Acá también puede ser teta, ¿no? Opuestos por el vértice, que también alfa. La suma de ellos me da X. Pasamos a la siguiente propiedad. Tenemos, si L1 y L2 son paralelos, ¿qué se cumple? Que la suma de los ángulos que se abren hacia la izquierda es igual a la suma de los ángulos que se abren hacia la derecha.
Ojo, todos están dentro, ¿ah? Todos los ángulos están dentro de las líneas en la región, ¿no? De entre las líneas paralelas, ¿ve? O sea, hay que tener cuidado ahí, ¿ah? No vaya a ser que por acá aparezca un ángulo y les malogre ahí la propiedad. Entonces, la propiedad se cumple cuando se tiene, o bueno, se cumple para ángulos que estén dentro de la región de las rectas paralelas. Pasamos al siguiente. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Consecutivos, ¿no? Alfa, beta, teta, pragma y aquí W. Entonces, cuando suceda esto, ¿no es cierto? Estas líneas consecutivas, ¿qué será igual? La suma de todos los ángulos es igual a 180. Aquí sí se va hasta afuera, ¿no? O también puedo hacer acá el W, ¿sí o no? Opuesto por el vértice, acá también podría ser W. Pasamos al siguiente. Propiedades complementarias. Me da lo siguiente. Si L1 y L2 son paralelas, X más Y es igual a W. Claro, ¿no? Lo externo. ¿No es cierto, chicos? Si hace un rato la suma de esto más esto me daba esto, por lo tanto la suma de sus exteriores será el exterior de este. ¿No es cierto? Listo. Pasamos al siguiente. Si L1 y L2 son paralelas, entonces se cumple que X más Y más Z más W más pragma es igual a 180 por N menos 1, donde N es el número de ángulos. N viene a ser el número de ángulos. Entonces ahí estoy sumando ahora los exteriores, ¿no? Si hace un rato sumaba interiores, ahora sumo los exteriores, ¿no? Y listo, hasta ahí tendríamos, chicos, la parte teórica.